Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 3, en donde nos vamos a encontrar cómo el rey Nabucodonosor ha erigido una gran estatua de 30 metros de altura, hecha de oro puro. Ha invitado a gran cantidad de personalidades del tiempo, gobernantes, sátrapas, sabios, gobernadores de distintas provincias, algo muy similar a como cuando quizás en Estados Unidos se toma el nuevo presidente del gobierno y son invitados gobernantes y presidentes de otras naciones a un gran evento y una gran fiesta en donde celebran prácticamente el ingreso del nuevo presidente. En esta ocasión es porque Nabucodonosor se le ha ocurrido erigir una gran estatua de oro, que si recordamos en el capítulo número 2 estudiábamos acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor y que posteriormente fue declarado e interpretado por Daniel, y que la imagen precisamente que él veía era algo muy similar a esto, una gran estatua, pero que estaba conformada por distintos materiales, entre ellos el oro, la plata, el bronce, el hierro, etcétera. Pero en esta ocasión es una estatua de pies a cabeza hecha totalmente de oro. Y si la imagen vista en el capítulo anterior en el sueño del rey representaba distintos reinos que vendrían posteriores al reino de Nabucodonosor, pareciera que ahora nuevamente tiene en esos altibajos de carácter el rey Nabucodonosor tiene ahora una actitud en la cual al erigir una estatua de pies a cabeza de oro, mandando como un mensaje en donde él está diciendo prácticamente que su reino, el reino babilónico, jamás va a pasar. Una gran soberbia, una gran altivez de espíritu, definitivamente, lo que él sabía que Dios ya le había dicho y le había profetizado Daniel por medio de este sueño que le iba a acontecer a él y a otros reinos que vendrían después de él. Un gran festín, música, vemos una gran cantidad de movimiento, es una revolución, una fiesta no solamente nacional, sino internacional a lo que había y a los pueblos que existían en aquel tiempo, de tal manera que es tanto el ruido que toda la gente se ve prácticamente obligada de alguna forma a tener que apoyar a lo que el presidente, al rey mundial, está dictaminando y diciendo, lo cual incluía una adoración a la estatua, de tal forma que podemos mirar en los primeros versículos del capítulo 3, en particular se nota esto en el versículo 1 al 7, en donde estamos mirando precisamente cómo esa gran estatua de 30 metros de oro puro tenía que ser adorada al son de la flauta y de los tamboriles y de toda la orquesta del rey. En ese contexto entran estos tres amigos de Daniel, que fueron llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego, pero estos jóvenes tan intrépidos, tan jóvenes y tan espirituales como Daniel mismo, ahora es el turno de estos tres personajes darnos un testimonio y unas enseñanzas y una lección extremadamente preciosa. Ananías, Misael y Asaías, sus verdaderos nombres, tres jóvenes judíos que se enfrentan al reto de obedecer a Dios por sobre todas las cosas, como siempre lo han hecho, o de tener que inclinarse ante el rey y su estatua, tal como lo está ordenando, con pena de muerte a todo aquel que se atreviese a decir no al rey o no a inclinarse a la estatua, y el castigo inmediato sería
ser arrojados al horno de fuego. En este contexto nos dice el versículo 14 al 25, leemos de Daniel 3 las siguientes palabras. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Una historia, sin lugar a dudas, fascinante. Para muchos de nosotros que hemos aprendido esta lección desde niños, muy probablemente en una escuela dominical o en algún campamento infantil, podemos recordar con asombro desde aquellos días el poder comprender y entender una historia que puede parecer tan increíble, pero realmente cierta, que nos muestra a un Dios todopoderoso, que siempre está en control de todas las cosas, aun cuando haya en este mundo, en esta tierra, un reino mundial que contravenga y contradiga aún las leyes resueltas del reino de Dios. Pero vemos también cómo estos 3 jovencitos nos son de un gran ejemplo de cómo debe de ser la conducta de un cristiano y de un creyente ante tiempos hostiles en donde aún las mismas leyes son transversadas, cambian, son modificadas y muchas veces opuestas a todo lo que es bueno y recto, y que en vez de eso son reemplazadas leyes que están para ayudar y proteger a las personas y aún a la sociedad misma, vemos cómo pueden ser reemplazadas y solamente puestas al capricho y a la conveniencia de un determinado gobierno, en este caso, el reino babilónico. Vemos entonces eh, el reto que representa para ellos, pero este capítulo, esta historia tiene grandes verdades que mostrarnos, son en verdad muy fascinantes, que si bien el capítulo 1 ya nos viene enseñando detrás de aún de bambalinas, que detrás de todo las cortinas y detrás de todo el escenario
está un Dios que está siempre presente, al ver a un pueblo judío, al ver a unos jóvenes judíos que ya no estaban en el templo, ya no estaban en Jerusalén, ya no estaban con sus padres, ya no estaban en la tierra dada por el Señor, sino estaban en tierra ajena, en una tierra hostil, idólatra, en una tierra de satanistas, en una tierra en donde todos los valores eran contrarios a los que ellos habían aprendido, pero Dios siempre estaba presente, porque Dios es omnipresente. Vemos en el capítulo 2 cómo aún para Dios nada se le escapa y todo lo conoce y todo lo sabe. Aún los misterios escondidos, cómo pueden ser revelados a través de lo que aún supuestamente al mismo rey había olvidado acerca de lo que había soñado y mucho menos sabía cuál era el significado de un sueño tan perturbador para él que había tenido. Sin embargo, vemos cómo aún Dios, después de respuestas a la oración de Daniel y de sus amigos, cómo Dios responde en una forma veraz, poderosa y profunda, y da a conocer los misterios y aún lo que sobrevendría en los tiempos postreros hasta llegar aún a los tiempos del fin. Vemos cómo Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, Él está encima de todo, Él es antes y después de todas las cosas. Fuera de Él no hay nadie ni nada mejor. Vemos en este capítulo 3 a un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso que aún del mismo horno de fuego, a pesar de la adversidad y los vientos contrarios, como Dios te puede librar y como Dios te puede ayudar en las situaciones más difíciles. Vemos grandes verdades bíblicas en este pasaje. Una de ellas, sin dudas, es la verdadera adoración. Y en esto quiero puntualizar la enseñanza de este día. De hecho, al estar orando para poder compartir eh, una gran verdad de este pasaje en medio de todo lo demás que Dios nos quiere hablar, al relato de lo que estamos leyendo, en el corazón es muy claro para un creyente verdadero que solamente el corazón ha de adorar a un solo Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Todo ser humano y toda persona tiene algo principal en su vida, lo cual ama, lo cual inspira tu canción, inspira tu visión diaria, inspira tu levantarte y tu esfuerzo, inspira cuál es tu meta en la vida, tus propósitos, lo que te empuja, lo que te lleva a soñar, lo que te lleva a ir hacia adelante tras de una meta o diversas metas, y todo eso es eso que es principal en tu vida. Podemos decir lo que es el objeto o persona el cual tú adoras. ¿Qué es adoración? O adoración a algo o a alguien. Es cuando algo o alguien se gana el primer lugar en el corazón de una persona. Un verdadero creyente, sin lugar a dudas, antes de cualquier otra cosa o persona, adora solamente a uno, Dios. Y entonces, para los cristianos verdaderos, su canto, su emoción, su pasión, sus lágrimas, su meta principal en la vida, su razón de ser, tiene un solo nombre: Jesucristo. Jesucristo permea, llena toda la visión y todo el ímpetu y todas las ganas y todo el sueño del verdadero creyente. Para otras personas, su Dios es el dinero. Para otras es el placer. Para otros es una mujer. Para otras es un hombre. Para otras es
el dinero, el placer, la fama, el éxito, la riqueza, es decir, aquello por lo cual luchan por encima de todas las cosas. Esa es su centro de adoración. Pero viene la hora, y ahora y es necesario, además, dice la Escritura, que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad al Padre. Y esto es necesario que ocurra y que acontezca. Y así ha sido en cada generación. Dios ha hecho grandezas y proezas, generación tras generación, incluyendo la de estos jóvenes adoradores en espíritu y en verdad que hoy estamos estudiando en este precioso capítulo. Ya en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 4, es versículo 23 y 24, Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, la escritura nos dice lo siguiente, lo cual fue dicho por Cristo mismo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra adoración, proscumeo, tiene que ver no solamente con rendirnos físicamente con nuestros cuerpos ante un canto hermoso, en donde podemos levantar nuestras manos o podemos postrarnos o con lágrimas quizás dirigir un canto, a veces, muchas veces suave, admirando la grandeza y la belleza de nuestro Dios. Pero yo te puedo decir en esta mañana que la verdadera adoración es algo mucho más profundo que eso, porque proscumeo tiene que ver con postración no solamente física, sino tiene que ver con rendición. Tiene que ver con alguien que su voluntad, que su espíritu, que su alma, que sus emociones, que su cantar, que su canción, que su vivir, que su hablar, que su pensar, que su soñar, que su todo es realmente Cristo en todas las cosas. Esa es adoración en espíritu y en verdad. Pero va más profundo todavía. Y por eso me encanta este capítulo que hoy estamos estudiando, porque vemos a tres jóvenes que no solamente seguramente recordaban los momentos en donde a través de un canto judío, estando en el templo de Jerusalén, levantaban sus manos y ofrecían sacrificios de alabanza y de adoración a su Dios, sino ahora estamos viendo a tres jóvenes que están dispuestos a dar la propia vida, a ser enviados y a ser arrojados a un horno lleno, a un horno de fuego y ser consumidos si fuera necesario en él, hacer eso antes que postrarse a ningún otro o ante cualquier otro que no sea Dios vivo y todopoderoso. Y esto fue precisamente algo que sorprendió a Nabucodonosor, puesto que ya para estos momentos han pasado ya algunos años en donde la obediencia, la entrega, la responsabilidad, la conducta, la manera de vivir buena de estos jóvenes junto con Daniel, aunque Daniel en este capítulo no aparece, y yo creo que Dios a propósito lo hace para que podamos mirar también cómo aún esto era fruto de un remanente y no solamente de un solo hombre.
sino vemos a tres jóvenes, a Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos en Babilonia como Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos cómo ellos no estuvieron dispuestos a doblar sus rodillas ante la gran estatua de oro que el rey Nabucodonosor había construido y había mandado y decretado que todo aquel que no rindiese adoración y se postrase ante su estatua y ante su gobierno de lo que él estaba haciendo en esos momentos, sería enviado al horno de fuego ardiente. Debes de saber, oh rey, que Dios nos puede librar de esto. Y si aún no nos librase con todo y esto, no nos postraremos ni adoraremos a la estatua, lo cual causó la furia del rey, mandó a calentar 7 veces más el horno, de tal forma que para decir la escritura que los levantaron, tiene que ver con que entonces era un gran horno que tenía que ser, quizás por la parte superior, los cuerpos ser cargados y después arrojados para caer dentro de ese horno, y seguramente eran soldados muy fuertes, pero cada uno de ellos prácticamente terminaron en el instante calcinados. Lo interesante de la historia es que caen los tres jóvenes atados dentro del horno de fuego, pero cuando el rey mismo se asoma para observar y mirar la escena, hay cuatro varones sueltos, paseándose como si nada entre el fuego. Cuando hay verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ahí se manifiesta el cuarto hombre. Y del Antiguo Testamento, este libro es precioso también porque es la primera vez en el Antiguo Testamento donde se menciona el concepto hijo de hombre. Y también el rey mismo lo llama a alguien semejante a hijo de los dioses. ¿Quién es este ser maravilloso? ¿Quién es este cuarto que no deja solos a estos tres jóvenes, aun en la hora de mayor prueba, donde el fuego de prueba, donde el horno está ardiendo en toda su capacidad 7 veces, y ni un cabello ni ninguna parte de sus ropas fue quemada en esta ocasión? ¿Quién es ese cuarto? ¿Quién es este hijo de hombre? ¿Quién es este que tiene apariencia de hijo de los dioses? ¿Quién es este rey de gloria que ya se ha manifestado en esta lección? No me preguntes cómo sucedió eso. Lo único que sé es que con ellos estaba el cuarto hombre. En la hora donde todos los habían dejado y más bien todo el mundo era espectadores nada más, esos tres no están solos. Así como tú también, cuando pones la confianza y tu corazón en tu Dios, aún en el horno de la prueba, cuando todos te han dejado solo, cuando no hay nadie más, debes de saber esto, que el cuarto hombre está presente, el cual ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, el cual te ha dicho: yo estaré contigo hasta el fin del mundo, el cual te ha dicho que aunque pase el cielo y la tierra, sus palabras no pasarán, su fidelidad permanece para siempre. Bien lo has pensado. Estamos hablando del bendito Señor Jesucristo, el único digno de ser adorado, el único digno de ser reverenciado, de ser bendecido, de ser amado con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Nadie diga que es un desperdicio rendir toda tu juventud en su servicio. Aun cuando te vaya como te vaya, te traten como te traten, te pase lo que te pase, pierdas lo que pierdas, te ocurra lo que te ocurra, suceda lo que suceda, aunque estés en el mismo horno de fuego, 7 veces calentado en una forma mayor, Él está contigo. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la pobreza, cuando todo va bien y cuando parece que todo va mal, en la compañía y en la soledad. Él está contigo. Un gran capítulo que nos habla de la verdadera adoración y es necesario. Y entre más pasa el tiempo y se acercan aquellos días, ¿cómo me impacta? Uno de los capítulos que más me impacta del libro de Apocalipsis es ese cántico nuevo de un grupo, de una multitud que empiezan a reverenciar y alabar a Dios en el cielo y que nadie más, dice la Biblia, que puede cantar ese cántico. Y cuando te das cuenta, ¿quiénes son esos que están cantando? Son gente que ha salido de una gran tribulación, son gente que aún menospreciaron sus vidas hasta la misma muerte y que por nada del mundo y por nada de la tierra estuvieron dispuestos a negar y a dejar de declarar y de hablar de aquel Cristo que los había salvado. En segundo lugar, esta escritura, y sin salirnos de la verdadera adoración, nos habla también de separación, porque es Dios el que aún da testimonio, el Dios invisible, se deja conocer a través de un pueblo visible. No que sean fuertes en ellos mismos, no que ellos sean sabios por sí solos, no que sean poderosos en sus propias fuerzas. Estamos hablando de un pueblo pobre y humilde, de un pueblo pequeño, pero que Dios, aún desde el Antiguo Testamento, lo llamó su pueblo. Su pueblo de entre todos los pueblos, su pueblo. Tan grande y tan amado y tan escogido para él que le llama mi especial tesoro. Mira, vamos a ver esto. Veamos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 lo que nos dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi especial tesoro. Jeremías capítulo 15, versículo 19, nos dice lo siguiente. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Segunda gran verdad, Dios ha separado un pueblo de entre todos los pueblos. Y aun cuando estemos en territorio hostil, tiene que notarse en nuestras vidas que nosotros somos diferentes, que nosotros somos distintos, que nosotros sí, en realidad, cuando nos ven raro, cuando un cristiano es visto como alguien extraño, que pueda parecer muchas veces hasta loco, que pueda parecer muchas veces hasta alguien es exagerado para buscar las cosas de Dios, podemos entender y ver
que esto es porque hay un principio de separación. Un verdadero cristiano no puede ser igual a los demás. No puede ser semejante a los del mundo. No puede ser parecido ni siquiera. Hay una separación. Que esto va a traer muchas veces la ira, el enojo, o que esto va a traer el descontento, o aún el que a muchos se sientan incómodos por tu sola presencia. Esto es verdad. Tenemos que decirlo. Pero a la vez causa un testimonio tan tremendo que muchas veces es un gran instrumento en las manos de Dios para saber ellos que cuando realmente y de sincero corazón llegan a entender que necesitan a Dios, inmediatamente saben hacia dónde voltear, porque saben que esa señorita, saben que ese varón, saben que ese señor, saben que esa señora tiene algo distinto, vive algo diferente en su vida, el especial tesoro de Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y no porque nosotros seamos un pueblo guerrillero y que nos agarremos a golpes. No, no estamos hablando de esas batallas. Estamos hablando de algo mucho más, inclusive invisible ante los ojos humanos, pero más real. Estamos hablando de la confrontación entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de este mundo, pero que la única forma de hacer avanzar el reino de Dios es a través de fieles soldados y heraldos y de gente que su estandarte, donde se mira a Dios, es su propia vida. Porque mucha gente no podrá ver a Dios invisible, sino que a mucha gente con todo lo que conozca de Dios, quizás será no solamente lo que tú digas, sino más allá, lo que tú vivas, lo que tú seas, tu conducta, tu comportamiento, tu forma de vivir, que puede librar del infierno a multitud de personas que puedan mirar por tu testimonio que Dios existe, que Dios es real y que Dios liberta con poder. Entonces, en tercer lugar, tercer gran verdad que quiero resaltar aquí, nuestras armas, hermanos. ¿Cómo son las armas de un verdadero creyente? Son llenas de amenazas, llenas de intriga, como la de esos caldeos que siempre faltan el chismoso que está hablando del otro y está diciendo y hablando esto y lo otro de aquella persona. ¿Esas son nuestras armas? ¿O la intimidación? Como ese imperio y ese rey que está prácticamente presionando a que todo el mundo sí o sí, hínquense todos, póstrense todos, porque he dicho que esto es lo bueno. Esto es lo que todos deben de creer. Esto es lo que todos deben de adorar. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho. Esa es la voz de este mundo. ¿Esas son nuestras armas? No, esas no son nuestras armas. Nuestras armas no son ni la intriga, ni la amenaza, no son tampoco la intimidación, que muchas veces, imagínate cómo estos tres se podían sentir ante esa gran mayoría, que su sola forma de pensar era contraria a la de ellos tres. La presión misma por la boca del rey, la orden dada a todas las personas que estaban allí, los ojos de miles puestas en esos momentos, en esos tres. La presión de la generación para muchos es durísima. Hay gente tan flexible y tan liviana en su carácter que
quizás se convierte como un cristiano cuando está en gente pues que habla de cosas de Dios, pero si está con la gente del mundo, pues se hará como los del mundo y hablará como los del mundo y tratará de que su forma de ser o de opinar o de decir, pues jamás contradiga, jamás vaya en contra de algún concepto, idea que el mundo tenga, por miedo a ser señalado, mal visto, no aceptado y rechazado. Pero vemos que el soldado fiel, el verdadero creyente, ha de estar dispuesto a no solamente adorar a Dios hasta las últimas consecuencias, a ser un pueblo diferente entre todos los demás, sino sus armas, como dice Segunda de Corintios 10:4, dice así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De tal forma que vemos que la valentía, el valor que esta gente sacó, las fuerzas de debilidad que sacaron no de sí mismos, sino de apoyarse con fe en su Dios, el cual los podía librar, esa fue su arma. El conocimiento de lo que a Dios le agrada, el cual nos es dada por su palabra, esa fue su arma. La oración ante Dios y aún también el no negar el nombre de Dios, esas fueron sus armas de ellos. No más. No pelearon, no discutieron, no ofendieron, no amenazaron, sino lejos de eso, mientras otros amenazan, ellos bendecían. Mientras otros señalan y hablan mal, ellos hablaban verdad con su prójimo. Ellos fueron fieles y se pararon por la verdad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. En cuarto y último lugar, somos llamados en todas estas cosas porque el adorador no solamente de esta manera adora y, y tiene en el lugar correcto a Dios en su vida, sino, y no solamente contagia al ser así, sino influencia. Influencia. Yo creo que cuando terminó todo este asunto en esa fiesta, si en esos días hubiese existido esos teléfonos que hoy tenemos inteligentes, que mucha gente los toma hasta para tomarse fotos a sí mismo en una montaña o en un río, en algo así que causa impacto, pues yo creo que si alguien hubiese querido tomar selfies ese día, ya el impacto no era la estatua, no era tomársela con el rey Nabucodonosor, no era tomársela, ni siquiera tampoco con toda esa orquesta y con toda esa muchedumbre de gentes que al son de la bocina todos bailaban prácticamente casi al mismo ritmo, sino eran tres jovencitos sencillos, pero que habían mostrado la valentía y un corazón valiente y esforzado y temeroso de su Dios. Vemos entonces cuánto bien puede hacer una generación de verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que es necesario que adoren. Así como la multitud de Apocalipsis, que fue la que fue utilizada y será utilizada, porque para nosotros es futuro todavía ese evento. Pero Dios ya mira todo eso como pasado y por eso lo platica así, porque Él es arriba del tiempo. Ya para Él todas esas cosas ya son, ya fueron. Por eso mirarás que a veces la profecía está escrita en pasado, porque para Dios, que sabe todas las cosas,
Así es. Qué testimonio tan grande. Mateo capítulo 5. Vamos a mirar aquellos versos del 13 al 16, donde nos habla acerca de la importancia de ser sal en esta tierra y luz de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Vemos entonces la importancia de ser sal, de afectar para bien, de contagiar, de ser con tu vida luz para este mundo. No luz que se esconde y se pone debajo de la cama, sino que está dispuesta a levantar la antorcha de Cristo, aún con su propia vida si es necesario, pero alumbrar a un mundo en oscuridad y en tinieblas. Somos llamados a ser luz en medio de tiempos oscuros y difíciles, hermanos. Somos llamados a brillar con la luz de Cristo. Somos llamados a confiar aún en medio del horno de fuego. Somos llamados a testificar ante reyes y ante príncipes y delante de todo aquel quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Somos llamados a no perder la esperanza en nuestro Dios en ningún momento. Somos llamados a ser seguidores del gran Rey. Terminamos nuevamente en Daniel capítulo 3, versículo 26 al versículo 29, y de esta forma finalizamos este viaje por este capítulo de la Biblia interesantísimo, que de seguro si tú te sumerges en él, habrá muchas más cosas que Dios te pueda hablar y bendecir, pero estas son verdades para meditar el día de hoy. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Sin duda, Nabucodonosor, algunos han interpretado esto como una conversión, pero eso no es así. El rey Nabucodonosor fue una persona muy inconstante y muy emocional y muy temperamental, y así como podía estarte asesinando por una cosa, por un evento, a unos momentos después te podría estar asesinando por lo contrario. Pero lo que sí podemos resaltar y podemos decir, y lo que es innegable, es que vidas así brillan de tal forma que aún a reyes como Nabucodonosor pueden causar un testimonio tan profundo, de tal forma que aún
no les queda más que saber que no hay ningún otro Dios, ni sus dioses preferidos, ni sus dioses babilónicos, ni sus deidades. Nadie de ellos se podía ni se puede comparar a nuestro Dios. Terminamos entonces reflexionando en la importancia de ser testigos fieles hasta el final y aún en medio de tiempos adversos, de ser adoradores en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque nos impacta, nos impresiona, nos enseña, nos motiva, nos impulsa, nos anima y aún también nos conduce de cómo debemos de comportarnos y vivir en los días que nos han alcanzado en estos tiempos. Pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca y nos dé la sabiduría y la fortaleza para dar testimonio de ti, así como estos tres dieron testimonio de ti en aquel día. Enséñanos también a nosotros y ayúdanos a ser fuertes y fieles y adorarte a ti en espíritu y en verdad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.